No es un secreto que varias vecindades del centro histórico y colonias circunvecinas se conectan entre ellas a través de pasajes clandestinos, unos encubiertos en azoteas, otros disimulados a nivel de piso entre las mismas viviendas. Pero, en ciertos casos, estos pasajes se encuentran ocultos en el subsuelo. Algunos no atraviesan más que unos cuantos metros y, por mucho, son un mero atajo a la calle siguiente. Sin embargo, hay varios testimonios que aseguran que dichos pasos subrepticios son en realidad una vasta red subterránea de túneles desarrollada por los traficantes para mover su producto con total impunidad. Red que supuestamente se extiende desde las calles de Mesones y Peña, donde se ubicaban los antiguos fumaderos de opio en el centro, hasta más adelante de la colonia Morelos. Túneles a los que se accede a través de pasadizos secretos distribuidos en varias vecindades a lo largo y ancho de la alcaldía Cuauhtémoc, y donde como peaje por transitar en aquellas profundidades y transportar mercancía, debe de dejarse una ofrenda mucho más que generosa en el altar profano enclavado en las entrañas de aquella maraña de túneles. Ara impía, donde yacen todo tipo de talismanes y amuletos sacrílegos, figurillas demoníacas, fetiches de brujerías nigromantes, tótems de religiones oscuras e ídolos de cultos blasfemos. Y es que son estos credos tétricos y ominosos la única fe que criminales y redentos pueden profesar. Valga decir que la leyenda en sí no es la existencia de un urdimbre de túneles criminales en el corazón de la ciudad, sino el hecho de que nadie sale de ahí sin haber pagado la cuota correspondiente. El miedo mismo MX presenta Tepito Subterráneo, la Santa. En 2010, mientras todavía era policía en activo del aquel entonces Distrito Federal, participé en un operativo antinarcóticos en una conocida vecindad de la colonia Morelos. El saldo de la redada fueron más de 20 personas detenidas relacionadas con la venta de estupefacientes, el decomiso de un vasto armamento de rifles de asalto y proyectiles de grueso calibre, y también se aseguraron las 4 viviendas de la vecindad donde se almacenaban. Como una infame coincidencia, mi supervisor nos ordenó a mí y a mi compañero quedarnos por la noche a resguardar una de esas viviendas, la que se ubicaba en la planta baja, al fondo de la vecindad. Y digo que fue una casualidad, pues nosotros sabíamos de muy buena fuente que en ese departamento específico había un acceso secreto
a un túnel que llevaba a otra vecindad. Y estábamos seguros que los delincuentes arrestados en la redada habían escondido ahí los montones de dinero de la venta de alcaloides que no se habían encontrado durante el operativo. Una pequeña fortuna que parecía estar esperando a que fuéramos nosotros quienes diéramos con ella. Y lo único que debíamos de hacer era hallar la entrada oculta que los peritos no habían encontrado. Pensamos que era como habernos sacado la lotería. Inspeccionamos el lugar minuciosamente y luego de horas y horas de no encontrar nada y de empezar a convencernos de que todo aquello no era más que una leyenda contada por malvivientes, por fin, y casi por casualidad, dimos con el ingeniosamente disimulado mecanismo que abría el acceso al túnel, escondido bajo el piso de la cocina. He de admitir que en ese momento empecé a darme cuenta de lo mucho que subestimábamos al crimen organizado y su capacidad para realizar sus actividades ilícitas y ocultarlas a plena vista. Como sea, sin reparar mucho en que pasaban de las 2 de la mañana, sin más idea de lo que pudiéramos encontrarnos allí abajo más que lo que habíamos escuchado de delincuentes y maleantes, y, aunque no contábamos con más equipo que unas pequeñas lámparas de LED que se ajustaban a la frente por medio de un resorte, no lo pensamos 2 veces y, movidos por una codicia malsana, bajamos por la angosta escalerilla de fierro y nos aventuramos al interior de aquel ominoso foso oscuro. El agujero descendía unos 4 o 5 metros por debajo del nivel del suelo y desembocaba en un túnel como el de una mina, apenas un poco más ancho que el hueco por el que habíamos entrado y de no más de 1,5 metros de alto, oscuro, y donde el poco aire que había para respirar hedía a humedad y a muerte, extendiéndose hasta perderse en lo más profundo de las penumbras subterráneas. En efecto, los malhechores, antes de ser apresados, lanzaron por el acceso secreto un par de armas largas y varias bolsas de basura, algunas con narcóticos, pero otras con billetes de varias denominaciones. Muchos billetes. De haber sido menos ambiciosos, hubiéramos salido de ahí forrados de dinero. Pero mi secuaz estaba seguro que eso que hallamos en las bolsas era mera morralla dejada atrás por los delincuentes que debieron de huir llevando consigo lo verdaderamente importante. Así que el botín real debía de encontrarse al final del túnel, en la habitación que servía como salida de aquella ruta de escape, donde seguramente habían llevado todo lo que no decomisamos. Por un momento, su razonamiento me pareció lógico y, sin siquiera reparar en la posibilidad de que, tal vez, ese jugoso botín estuviera resguardado por sicarios desalmados y armados hasta los dientes, nos adentramos en la oscuridad de aquel estrecho y asfixiante agujero,
iluminados únicamente por los delgados haces de luz de las lámparas de LEDs que portábamos en nuestras frentes. Anduvimos por varios minutos tratando de dibujar un mapa mental de bajo qué calles y edificaciones caminábamos exactamente, pero aquellas densas penumbras y el aire escaso y enrarecido afectaban nuestras facultades y nos hacían imposible percibir con precisión si andábamos en línea recta o si el túnel se cargaba en diagonal. Por fin, más de 20 minutos después de andar en cuclillas y anunciado por tenues ráfagas de viento apestadas por un olor peculiar, como de aceite, llegamos a un lugar donde el túnel se ensanchaba y nos topamos con una pequeña sala, si podía llamársele así. Aunque habíamos hallado el acceso secreto y descubrimos que todo ello no era una leyenda, sino algo real, y aún caminando dentro de los túneles, aquello seguía pareciéndome algo falso. No dejaba de pensar que encontraríamos que la extensión de los túneles no era más que una exageración de los delincuentes, o, más importante aún, que la existencia y las macabras descripciones del mentado altar profano que exigía un tributo por pasar por ahí no era más que superstición de criminales, hasta que pudimos ver con nuestros propios ojos que aquello era verdad y mucho peor de lo que pudimos haber pensado. Justo ahí, en el centro del minúsculo espacio de unos 4 metros de largo por 2 de ancho, donde el túnel se separaba en bocas de varios túneles más, se hallaba una colección ominosa de fetiches blasfemos, figurillas satánicas, tótems de religiones oscuras, aberrantes trabajos que parecían brujerías nigromantes, cráneos de animales sobre vasijas con collares, talismanes, amuletos sacrílegos y espadas, y en medio de todo eso, una imponente y aterradora representación de la Santa Muerte, hecha con un esqueleto real. Era difícil no sentir miedo de estar frente a ella, no solo porque fuera la cosa más macabra que uno pudiera encontrarse en aquellas profundidades, sino porque sus huesos no eran ni amarillos ni blancos, sino de un nauseabundo tono verdoso. Lucían justo como recién desenterrados y parecían ser la fuente del hedor entre humedad y putrefacción que se percibía más que el aire en el túnel. Era obvio que eran reales, es decir, que aquel esqueleto había sido una persona, cuyo cadáver exhumado, ahora ataviado con un manto tupido de billetes de $100, prendidos en una sucia túnica blanca y decorado por una excesiva cantidad de alhajas y joyería, acabó como un objeto de culto profano para traficantes. Aunque no me pareció una buena idea,
Mi compañero empezó a prender los cirios y veladoras a medio consumir que rodeaban el altar, lo que iluminó macabramente aquella estancia, pero que nos permitió ver más a detalle ante lo que nos encontrábamos. Lo primero que mi cómplice hizo fue tomar la suntuosa corona sobre el cráneo de la santa y tratar de comprobar la hechura. Sus ojos se iluminaron codiciosamente al darse cuenta que era de oro macizo, decorado con piedras preciosas, al igual que todas las cadenas y anillos que adornaban al esqueleto. Así que comenzamos el despojo rapaz. El esqueleto, en la mano izquierda, sostenía una enorme guadaña real, de la que colgaba una pequeña cortina de fotografías tamaño credencial, pendidas de hilos negros, retratos de quienes fueron tributo de sangre. En la mano derecha, enmarañado entre las falanges de sus dedos, adornados con ostentosos anillos como de campeón del supertazón, sostenía un enorme carrujo de mala hierba. La verdad es que a mí me dio asco tocar el esqueleto y me limité a retirar las pesadas cadenas de oro y plata que se apilaban alrededor de su cuello, como si fuera Mr. T. Pero, mientras lo hacía, me sentía observado desde las cuencas vacías del cráneo putrefacto al que le estaba robando, y que por los juegos de luces de la lámpara en mi frente y las funestas sombras danzantes producidas por las flamas de los cirios y el movimiento constante de quitar las cadenas y guardarlas en nuestra maleta, daban la impresión de que el esqueleto siguiera cada uno de nuestros movimientos. Sensación harto inquietante. Mi cómplice no se dejó impresionar por pequeñeces y se volcó a despojar los huesos de la mano de los pesados y exuberantes anillos. Lo que no fue sencillo, pues, como ya dije, estaban hechos nudo para sujetar el carrujo. Luego de unos minutos de batallar con el enredo, se desesperó y jaló uno de los anillos, de tal modo que lo que fuera que sujetaba los huesos se quebró y las pequeñas falanges de los dedos se esparcieron por todo el suelo, junto con los anillos que apretaba, dejando manca a la santa. Ávido de apoderarse de las joyas, se tiró al suelo para recogerlas, asegurándose de que ninguna se le escapara. Por mi parte, terminé de quitarle todas las cadenas al esqueleto y empecé a desprender, uno por uno, los montones de dólares que colgaban de su apestosa túnica. Desde el suelo, y sin siquiera dirigirme la mirada, mi compañero me dijo que tardaría toda la noche arrancando billetes, que mejor tomara la túnica completa y me la llevara de vuelta al departamento que se suponía vigilábamos, y ahí, entre los dos, quitaríamos todos los benjamines. Así que, pareciéndome más una orden que una sugerencia, tomé el acartonado ropaje
que era más parecido a una capa sin mangas, y lo retiré de la sacrílega osamenta, dejando al desnudo sus huesos putrefactos y el surcido de alambre oxidado que los mantenía unidos, manejándola con mucho asco, pues apestaba peor que una mortaja. Hice bola la tela y la eché dentro de la maleta donde guardé las cadenas. Con algo de dificultad, pues el pequeño tesoro pesaba mucho. Me la eché a la espalda y emprendí el camino de vuelta al apartamento por el que habíamos entrado. Antes de que pudiera dar 3 pasos, mi secuaz, que seguía hincado recogiendo los anillos del suelo, trató de convencerme de que continuáramos con nuestro plan de llegar hasta la desembocadura del túnel para rapiñar también lo que halláramos ahí, que podrían ser varias decenas de miles de pesos. Pero, ansioso por salir del túnel y sentirme seguro de nuevo, lo ignoré y avancé apurado, dejándolo atrás, rebuscando entre las penumbras. En ese momento supuse que era la falta de aire lo que ocasionaba que me costara tanto trabajo cargar la maleta, pero mientras más caminaba, más parecía aumentar el tonelaje de nuestro botín, hasta el punto en que apenas con unos pocos metros andados tuve que detenerme a recuperar el aliento. Un tanto molesto, me giré sobre mi espalda para gritarle a mi cómplice que se apurara, pues necesitaba respirar aire fresco. La silueta que encontré, mirándome de frente desde el fondo de aquella estancia, recortada contra el brillo de ultratumba de las velas y los cirios, de pronto fue eclipsada por otra figura que se levantaba pesadamente desde el suelo. Cuando esa figura se irguió por completo, descubrí que era la silueta de mi cómplice, que se alzaba con los lujosos anillos en las manos. Fue justo en ese momento cuando entendí, horrorizado, que ahí, en aquellas lóbregas profundidades, había alguien más con nosotros. Y estaba justo detrás de mi secuaz, quien lo descubrió antes de que yo pudiera siquiera empezar a balbucear algo parecido a una advertencia de lo que acechaba a sus espaldas. De pronto, la tenue luz de las parafinas se apagó de golpe, sumergiendo el túnel de nuevo en una oscuridad casi absoluta, en donde apenas alcanzaba a distinguir el pequeño punto iluminado que era la lámpara de LED en la frente de mi compañero, sacudiéndose violentamente, gritando desesperado, como si tratara de liberarse de algo que lo tenía aprisionado. De pronto, por encima del eco de sus alaridos, un sonoro crujido seco, seguido por el sonido de un chorro de líquido cayendo sobre el suelo, reverberaron por todo el túnel. Y entonces mi cómplice, liberado de lo que fuera que lo sujetaba, empezó a correr hacia donde yo me encontraba,
casi de inmediato estuvo lo suficientemente cerca como para ver que, con su mano izquierda, sujetaba el muñón chorreante de sangre donde antes estuvo su mano derecha. No tuve tiempo de reaccionar y la impresión y el peso desmedido de la maleta a mi espalda me tumbaron en el suelo, por lo que mi secuaz quedó sobre mí, salpicándome de la sangre fluyendo de su muñón. De pronto, desde la oscuridad a sus espaldas, una mano derecha salió tras su hombro y, en un movimiento precipitado, prensó su cuello de tal modo que sus gritos se volvieron un gorgoreante sonido gutural. Aunque aquellos bramidos sonaran a una súplica para que le ayudara y no lo abandonara, cuando noté que la mano que lo sujetaba parecía ser la misma que él había perdido, solo que ahora encajada al final de un brazo de huesos pardos y pútridos, perdí la razón. Y por mero instinto de conservación me incorporé, giré sobre mis tobillos y emprendí la huida, dejándolo atrás a toda velocidad. No pude avanzar mucho antes de que su berrido cesara, luego de que se escuchara un sonido como de metal cortando el viento, precediendo al contundente ruido de algo muy pesado cayendo de lleno al piso, lo que me hizo detenerme y voltear a ver qué sucedía. Decisión de la que me arrepentiré por siempre. En medio de aquella oscuridad, la luz de la lámpara LED de la frente de mi cómplice seguía brillando en la parte superior del túnel, pero iluminaba un cuerpo decapitado de un solo corte, tirado en el suelo, encharcándose en su propia sangre. Justo en ese momento, y antes de que pudiera procesar la aberración que atestiguaba, aquello que sostenía la cabeza cercenada de mi secuaz la dejó caer. La cabeza rodó hasta dibujar un arco en el suelo, deteniéndose al toparse con el palo de madera podrida que, desde el piso, se elevaba más de 1,5 metros y que terminaba en una larga navaja curva que escurría de la sangre de mi compañero y que era empuñada por una macabra mano esquelética. Quise vomitar, vaciar mis esfínteres y mi vejiga, todo al mismo tiempo, pero solo atiné a emprender una loca carrera fuera de aquel maldito túnel infernal. Sé que grité del pánico durante toda mi frenética huida. Podía escucharme, pero muy a lo lejos, como si tuviera los oídos tapados. Sin embargo, lo que sí podía percibir con total claridad era el chasquido de las extremidades y articulaciones de aquella maldita parca corriendo
o retorciéndose tras de mí, persiguiéndome de cerca, a punto de alcanzarme. Al fin, luego de unos minutos de carrera desenfrenada, que me parecieron una eternidad, divisé la luz proveniente del departamento que estábamos custodiando. Pero, al llegar a la escalerilla por la que habíamos bajado, descubrí que tanto tiempo en la oscuridad hizo que la iluminación lastimara mi vista y no podía ver con claridad. Pero eso no significa que no haya podido distinguir a aquel aberrante ente descarnado persiguiéndome y que estaba por atraparme. Aunque comencé a trepar por los peldaños a toda prisa, no fue lo suficientemente rápido para escaparme y, con una fuerza inhumana, el esqueleto maldito me tomó por el tobillo y clavó sus huesudas garras a través de mis pantalones hasta perforar muy profundo en mi piel y jaló hacia abajo tratando de tirarme de la escalerilla. Pero yo me aferré sabiendo que mi vida dependía de ello y no logró tirarme. Sin embargo, volvió a jalar, esta vez al mismo tiempo en que yo pataleaba tratando de liberarme. Escuché cómo se rasgó la tela de mi pantalón al mismo tiempo en que una sensación abrumadora que iba más allá del ardor y el dolor me recorrió la pierna, paralizándola, como si de pronto me hubiera estallado, haciéndome retorcer por la tortura. En mi desesperación por huir y en medio de aquel sufrimiento indecible, dejé caer la pesada mochila que aún cargaba a mis espaldas. El monstruoso ser de ultratumba estaba tan cerca de mí que la mochila le golpeó de lleno y, por un instante, me liberó, aunque de inmediato volvió a lanzar el zarpazo para atraparme de nuevo, pero yo conseguí trepar los peldaños que faltaban para dejar atrás la escalerilla y salir del túnel. Una vez afuera, y de un solo impulso, pues no podía apoyar la pierna por la dolorosísima sensación que me quemaba la pantorrilla, alcancé el mecanismo que cerraba el acceso al túnel y, luego de eso, me desmayé a causa del dolor. Mis compañeros me encontraron horas después, inconsciente y con la pierna derecha completamente despellejada. Mi piel y mis músculos desgarrados colgaban del hueso de mi pantorrilla como una calceta volteada hacia afuera, dejando algo de tejido pegado a la tibia y el peroné, que estaban completamente expuestos. Huelga decir que perdí la pierna y que, por ello, me pensionaron en la policía. Pero mi pensión venía con una condición. Debía declarar que tanto mi compañero como yo habíamos sido atacados por sicarios sanguinarios, que a él le habían arrancado la mano derecha
y la cabeza. Y a mí me habían incapacitado de por vida. Yo, en ese momento, tan traumado como estaba por aquel maldito suceso, quise creerme esa misma versión. Sin embargo, conforme pasaron los años y las pesadillas, he podido lidiar mejor con lo sucedido, hasta el punto de poder relatarlo. Desde el anonimato, claro, pues, no puedo arriesgar mi pensión. Aunque varios elementos de la corporación y casi todos los vecinos del lugar conocen la historia e incluso nuestras identidades. Pese a que mencioné detalladamente los túneles y el altar, pero sobre todo a la maldita parca infernal, las autoridades aseguraron que ahí abajo no encontraron nada. El miedo es real. Rapatustra 2000